Los vinos de Sauternes o Barsac, los dos nombres los podemos encontrar en las botellas, son una exquisitez, considerado un producto de lujo, que lamentablemente muchos consumidores no conocen. Se trata de los vinos de Burdeos de más difícil y más cara elaboración. Pero por aquello de los avatares del mercado, igual que hay joyas de Montilla-Moriles o de Jerez, que son exquisiteces, pero que el mercado no consume tan habitualmente, pues los precios, por aquello de la oferta y la demanda, son bastante asequibles. Hoy en día podemos encontrar Sauternes a partir de 15 euros la botella y los precios llegan hasta más de 500 euros la botella. ¿Cómo se elaboran estos vinos? ¿Cómo son en sensaciones en nariz y en boca? ¿Cuándo y cómo se deben de consumir? ¿Dónde los podemos adquirir? Pues todas estas preguntas son las que vamos a responder hoy en día en nuestro vídeo. Bienvenido a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. La apelación d'origine contrôlée o denominación de origen Sauternes, Barsac, cualquiera de los dos nombres se pueden usar en las botellas, es una denominación de origen perteneciente a Burdeos, o sea, situada en la región de Aquitania, en el sur oeste de Francia. Y es, sin lugar a dudas, la más reputada, la más famosa, la que elabora mejores vinos blancos de Burdeos. Vinos blancos muy especiales porque son vinos botrytizados. ¿Qué significa vinos botrytizados? Cuando una región tiene una climatología muy particular, que fundamentalmente es una muy buena humedad, ausencia de lluvias o que no haya mucha lluvia, y un buen sol, pues son las condiciones ideales para que sobre los racimos de uva se produzca un hongo que se llama Botrytis cinerea. Y esa Botrytis cinerea va a producir en cada uva una desecación, va a hacer una pérdida de agua, va a concentrar los aromas y a concentrar el mosto resultante de esas uvas y va a darle un toque muy particular, muy especial, aromático. Entonces, esas uvas afectadas por la Botrytis cinerea, que también se llama podredumbre noble, no afecta a todo el racimo, afecta normalmente a una parte del racimo. Claro, un gran inconveniente es que hay que separar esas uvas del resto, con lo cual la vendimia se hace en sucesivos días y se va pasando con los deditos, recogiendo en cestitas solo las uvas que son afectadas. Días después se vuelve a realizar, días después se vuelve a realizar y finalmente ya se corta el racimo con las uvas que no han sido afectadas. Y normalmente esas uvas que tienen muy buena concentración de azúcares, pues
se produce un mosto con mucha densidad, con mucho cuerpo y con mucha cantidad de azúcar, y las levaduras que producen la fermentación, que normalmente se producen en barrica, pues claro, son incapaces de transformar toda esa cantidad de azúcar en un vino seco, con lo cual normalmente la fermentación se detiene en torno a los 14 grados y queda el vino de Sauternes con esa graduación alcohólica, un azúcar que le da un tono de dulzor a ese vino, una buena acidez que compensa magníficamente ese tono de dulzor. Son de los vinos con mayor equilibrio, azúcar, acidez, para que el vino no sea empalagoso, y es un vino al que no se le añade alcohol y normalmente, salvo excepciones de unos años muy catastróficos, tampoco se le añade azúcar, tampoco se chaptaliza, con lo cual queda el vino de Sauternes después de esa difícil o laboriosa fermentación, que finalmente madura o se envejece en barricas de madera de roble alrededor de 18 meses. Es un vino, por tanto, de una elaboración muy sofisticada. Como el mercado en todo el mundo consume prácticamente el mismo tipo de vino, fundamentalmente vino tinto seco, pues encontramos estas joyas a precios que en antaño eran inalcanzables para la mayoría de los consumidores de vino. Estos son de los vinos más caros del siglo XVIII, del siglo XIX, pero que hoy en día pues los tenemos a unos precios muy asequibles. Podemos encontrar vino de Sauternes a partir de unos 15 euros la botella y no tenemos que ir a un lugar muy extraño para comprarlo. En España, por ejemplo, lo tenéis en Alcampo, en el supermercado Alcampo. Pues la web lo tenéis de muchos tipos, en Vinatis, en Bodeboca, Milesime, lo tenéis en diferentes webs que venden vinos. Y en todos los países del mundo existe el Sauternes porque es un tipo de vino muy reputado y muy famoso. En Estados Unidos no se debe de confundir con unos vinos malísimos, baratos y sin calidad, que se venden en la etiqueta con el nombre de Sauternes, sin S final, Sauternes, y como Estados Unidos, como otros países, Argentina, Chile, México, no han firmado el convenio de respeto a las denominaciones de origen de otros países, pues allí no es ilegal hacer ese fraude y te venden como vino de Sauternes un vino que no ha visto Francia en toda su vida, ni Burdeos, y que no alcanza ni de lejos la calidad de un Sauternes de Burdeos francés. Siempre que compréis un Sauternes, pues tenéis que ver el sello, la calidad que pone Apelación d'Origine Contrôlée AOC Sauternes. Bueno, la denominación fue regulada en el año 1936, pero históricamente tiene una larguísima tradición. En el siglo XVII aconteció en Europa una gran guerra donde murió muchísima gente, la guerra de los 30 años, y los países, todavía no existía Alemania, pero digamos los estados que había en aquellos momentos, las monarquías que había en aquellos momentos, que producían vino botritizado, estaban fundamentalmente situados en la actual Alemania, que tiene esas situaciones climáticas, y en Hungría, el famoso Tokaj. Con la guerra de los 30 años en Centro Europa, que por cierto España perdió la corona española, fue donde Holanda, los Países Bajos, se independizaron de la corona española, pues en esa guerra que causó millones de víctimas, pues lógicamente se paralizó la producción de vino en gran cantidad. Y los centroeuropeos y los holandeses, fundamentalmente, que gustaban mucho de este tipo de vino botritizado, empezaron a buscar otras zonas aptas para botritizar vinos y se establecieron muchos de ellos en la zona de Burdeos, donde confluyen ríos muy importantes, el Garona fundamentalmente, el Dordoña,
y entonces allí es donde encontraron la situación climática ideal para producir estos vinos. En el siglo XVIII y XIX pues ya alcanzan reconocimiento mundial. Thomas Jefferson, por ejemplo, uno de los creadores del actual Estados Unidos y el tercer presidente de este país, pues se declaraba un gran enamorado de los vinos de Sauternes, que en esa época eran de los vinos más caros del mundo y considerado un lujo y un elixir apto solamente para las economías muy potentes. En ese siglo XIX se instala un marqués que funda la marca Château d'Yquem, que es la marca más famosa de vino de Sauternes, que alcanzan en el mercado precios muy altos, alrededor de 500 euros y de ahí para arriba. El vino de Sauternes tiene, cuando sale al mercado, un color amarillo dorado y según van pasando los años, pues se va oscureciendo porque son vinos muy longevos. Hay grandes marcas de Sauternes que están en perfectas condiciones con más de 100 años. El Sauternes es un vino para guardar y a medida que va envejeciendo va cambiando su tonalidad y va adquiriendo mejores matices y mejores sensaciones en nariz y en boca. Los precios de los Sauternes jóvenes arrancan en eso, en 15, 20, 30 euros, y de los Sauternes muy maduros pues llegan a grandes cifras. En 1855 se produjo la famosísima y la primera clasificación por calidad de los vinos, que fue la que ordenó hacer Napoleón III, un personaje muy curioso que primero fue presidente de la República Francesa y después convenció a los suyos de que lo nombraran rey y se convirtió en emperador de Francia, casado, por cierto, con Eugenia de Montijo, una granadina. Pues Napoleón III mandó hacer para la Exposición Internacional de París de 1855 la primera clasificación del mundo por la calidad de los vinos. Y se clasificaron 5 categorías de vinos tintos de Burdeos, que se llamaron Premier Cru, Deuxième Cru, Troisième Cru, Quatrième Cru y Cinquième Cru, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto Cru para los tintos. Y para los blancos solamente se clasificaron los vinos de Sauternes. Ningún otro vino blanco fue considerado de altísima calidad para entrar en la clasificación de los vinos, salvo el Sauternes. Y se hizo una categoría especial para un vino muy destacado, que fue el Château d'Yquem, que se considera Premier Cru Supérieur, o primera categoría superior. Después hay un Premier Cru, aquí tenemos un Premier Cru, que hoy lo probaremos, y un Deuxième Cru. Los vinos de Sauternes, que actualmente el viñedo en esa región se extiende en unas 1.800 hectáreas, utiliza fundamentalmente la uva semillón, que es una uva con una piel fina, donde la botrytis puede afectar mejor que una uva que tuviera la piel muy gruesa. También se utiliza la Sauvignon Blanc, que da normalmente más acidez, más frescura a los vinos, y la Muscadel, que también aporta magníficos aromas. Vinos que según la regulación de la AOC, de la denominación de origen, tienen que ser solo blancos, solo vinos botritizados, vinos que fermentan en madera y después se envejecen unos 18 meses en barrica antes de salir al mercado y que tienen esa capacidad de larguísimos envejecimientos. Vinos que valen para todo, son un elixir, son una joya, son unos vinos de unas sensaciones fantásticas, que se toman como vino aperitivo, que se toman como vino de postre y que se toman acompañando ciertos alimentos. ¿Qué alimentos? Pues como es un vino de grandes sensaciones en boca, pues fundamentalmente acompaña a otros alimentos que produzcan esas grandes sensaciones en boca. Por ejemplo, el foie. El foie o foie gras, como dicen los franceses, mucha gente erróneamente le llama a una crema hecha con hígado de pollo, con hígado
de cerdo le llama foie gras. Eso no es foie gras, eso es un paté. El foie gras se tiene que hacer con hígado de oca o hígado de pato. Y el gran productor de foie gras del mundo es Francia. Entonces, como se vio que esas aves migratorias normalmente se alimentaban muchísimo para prepararse y tener energía para ese largo viaje de la migración, pues se vio que en esa época, antes de migrar, cuando habían comido mucho, pues el hígado le engordaba muchísimo y ese hígado cocinado estaba en las mejores condiciones. Y por eso lo que se hace en las granjas que se dedican a producir foie gras, que es un alimento caro y un alimento, una latita de 300 gramos de foie gras, pues nos puede costar 70, 80, 90 euros. Pues lo que se hace en las granjas es alimentar en exceso esas ocas, esos patos, para que se les ponga el hígado grande. En la mayoría de los países se prohíbe ya dar artificialmente, porque se cogía un embudo, se cogía al pobre animal y se le obligaba a comer. Eso se prohíbe normalmente porque se considera una práctica que no respeta mucho la dignidad animal. Entonces lo que se hace sencillamente se le da muchísima comida y el animal come de forma natural porque es lo que ha hecho toda su vida, comer mucho para prepararse para una migración que no va a ser porque el pobre animal, pues lamentablemente para él será sacrificado. Pues ese foie es un acompañamiento ideal del sauterne. Pero el sauterne también acompaña magníficamente a quesos fuertes, a patés, aunque no sean de foie. Por cierto, foie es una palabra chocante, porque es una palabra francesa que se escribe O-I-E, F-O-I-E, pero ninguna de esas vocales se pronuncia. Se pronuncian las otras dos vocales que no se escriben, oie, foie, en fin, una palabra chocante que, vuelvo a repetir, utiliza tres vocales que ninguna se pronuncia en francés y se pronuncian otras dos vocales que no aparecen en la palabra. En fin, curiosidades de los idiomas. Si no habéis probado nunca el sauterne, no dejéis de hacerlo porque es un vino realmente una maravilla, una delicia para la nariz y para la boca. Y hoy vamos a probar, vamos a analizar. Aquí tengo tres vinos. Tengo un sauterne de 2014, más clarito. Tengo un sauterne Premier Cru Classé, o sea, de los distinguidos en la banda superior de la clasificación de 1855, un Sigalas Rabo de 2006. Y tengo aquí uno de 1982, veis la evolución del color, también de sauterne, que puede aguantar decenios, como veis, en magníficas condiciones. Bueno, pues vamos a nuestro análisis. Vamos a probar el Sigalas Rabo, que es una bodega vecina a la famosísima Chateau d'Yquem, y vamos a probar un Premier Cru Classé de 2006. Pues aquí tenemos nuestro Chateau Sigalas Rabo, un vino que compré directamente en la bodega, donde tuve ocasión de hablar largo tiempo con el enólogo, que estaba muy preocupado, en general porque estos grandes vinos tienen unos costos de elaboración que no se ven recompensados con los precios de venta. Hay vinos mucho más simples de elaborar en el propio Burdeos que alcanzan precios astronómicos, y este es un Premier Cru Classé, considerado de la mejor calidad en la clasificación de 1855. Esta bodega es muy tradicional, muy antigua, ya se estableció en el siglo XVII, y se lamentaba el enólogo pues que los propietarios ven que son grandísimas inversiones, muchísima mano de obra, costos de vendimia muy altos, que bueno, los vinos tampoco son muy baratos, pero no llegan al precio que realmente deberían de alcanzar. Este Premier Cru Classé pues lo podéis encontrar en el mercado entre los 50 a 70 euros. Un vino que tiene
17 años y que su color desde que era joven, amarillo dorado, ha ido oscureciéndose hasta llegar a este tono cobrizo que normalmente en los vinos de Sauternes se considera que cuando un vino llega a su tono cobrizo es cuando está en el magnífico momento para ser degustado, cuando todo está integrado, todo está en armonía y es cuando el vino está preparado para ofrecer lo mejor de él. Así que si compráis Sauternes joven, con pocos años, que está más barato en el mercado, pues no dudéis, si tenéis sitio, en envejecerlo, en manteniéndolo en una buena temperatura, en torno a los 12-14 grados, y degustarlo pasados unos años, porque va a dar lo mejor de sí. Vinos muy longevos, que aguantan sin problemas decenios. Por eso, los productores utilizan corchos de la mejor calidad. Este es un primera clase de corcho, una clase flor, de una grandísima longitud, que después de esos 17 años aguanta magníficamente el corcho. Tenía preparado mi sacacorcho de láminas, por si el corcho estaba ya algo estropeado, pero está en magníficas condiciones. Este vino se debe de servir entre los 12-15 grados. Nunca hay que ser autodidacta o muy riguroso en el tema de las temperaturas. Hay gente que le gusta la leche más fría o más caliente, el café más caliente o más frío, o el agua más fría o menos fría. Con los vinos es algo igual. Dentro de que se tienen que tomar a temperatura fresca, pero hay gente que le gusta más el vino algo más frío o el vino algo más cálido. Estos vinos se deben de consumir entre 12 y 15 grados, cuando dan lo mejor de sí mismos. Tiene a la vista, bueno, la botella es bordelesa, como no podía ser de otra manera, el corcho ya lo he comentado, magnífica, y como nos tienen acostumbrados los franceses, pues la etiqueta no dice nada. Si el consumidor no sabe que este vino es botrytizado, no sabe lo que es botrytizar un vino, no sabe la elaboración, pues no se entera absolutamente de nada. Es más, no te pone en ningún sitio ni siquiera si el vino es seco, el vino es dulce o qué tipo de vino estás comprando. Los franceses dan por hecho que el consumidor sabe, conoce, lee y él sabe lo que compra, lo que desgraciadamente sabemos que no siempre ocurre. Este vino botrytizado, por supuesto, si no, no podría ser apelación de origine contrôlée Sauternes, pues es un vino que después de la fermentación, que se paralizó de forma natural porque tiene mucha concentración de azúcares y la levadura ya no pueden transformar más, no es un vino generoso, no es un vino al que se le añada alcohol, es un vino dulce, ligeramente dulce, natural. Pues este vino después estuvo con sus lías unos 3 meses, con el batonnage, con el mover un palo para remover las lías, que no haga malos olores, unos 3 meses en la barrica de roble y después en reposo ya sin sus lías, unos 20 meses de envejecimiento. El color, pues ya vemos que es un color precioso, un color cobrizo, que recuerda al de una moneda de cobre. Tiene una capa media alta y una lágrima poderosísima que podemos ver sobre el cristal al mínimo movimiento que hagamos con el vino. En la nariz es un vino intensísimo de aroma, mucha potencia aromática, es un vino, en este caso, muy limpio, y este aroma que es para deleitarse en él nos recuerda a la miel, un recuerdo también de uva pasa, pero domina más la miel, un aroma también que tiene orejones, por si alguno no está familiarizado con ese término o en su país no se le llama así, son los albaricoques secos, cuando la fruta, el albaricoque, se seca y se consume cuando ya ha perdido gran parte de su humedad.
También tiene un tono de melocotón. Esto es un perfume intensísimo, perfume en nariz, en la boca. Es terciopelo, una sedosidad absoluta. Inunda toda la boca, es de una potencia tremenda, una amplitud fantástica. El vino sigue dando por la retronasal todos esos aromas, incluso potenciados, que notamos por la vía primaria de la nariz. Y larguísimo, una vez tomado, el vino dura y dura y dura y dura. Es un vino potentísimo, donde un pequeño sorbo se convierte en un disfrute durante largo tiempo. En absoluto empalagoso, este vino, claro, tiene un leve dulzor, pero en absoluto ese dulzor va a contrariar a los que no les gusten los vinos dulces, compensado con una acidez, con una frescura en su punto óptimo, una acidez que no molesta para nada, pero que está muy bien equilibrada con ese dulzor. Cuerpo muy alto y es un vino realmente para deleitarse. Este es un vino al que yo no lo acompañaría con nada. Es que esto es un éxtasis, esto es un deleite, esto es un disfrute en cada sorbo. Es un vino para tomar en cualquier momento, a media tarde, después de comer, después de cenar, antes, a media mañana. Es un vino fantástico que yo aconsejo que no dejéis de probarlo. Calificar este vino, pues esto es una joya de arte, esto es un fantástico vino. No en vano le dieron la categoría a la bodega de Premier Cru Classé, pero este vino realmente es algo para deleitarse. Yo lo valoraré en 98 puntos. Consumirlo fresco, solo, pero es una fantástica compañía también del foie, o el que no quiere gastarse tanto dinero en un foie gras, lo puede acompañar con un paté, que también hay muy buenos y muy disfrutables, quesos maduros, ahumados, un buen jamón, unas aceitunas. Este vino da para todo. Y si no lo habéis probado, no dejéis de hacerlo. Que tengáis felices vinos.